Bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a entonar el himno 61. Invitamos a los que puedan caer de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Excelso y soberano Dios, Padre Celestial, gracias te damos por la vida, gracias por la salud, gracias por haber permitido, oh Dios, llegar a este maravilloso lugar, tu casa de oración, a oír palabra de vida para vida eterna. En tus manos encomendamos si algún amigo ha llegado, Señor, sé tú con él, Padre bendito, bendícelo y fortalécelo. Ayuda también a los hermanos. Gracias te damos por el pastor y por el mensaje que has traído en este maravilloso día santo sábado, para que pueda tu palabra ser puesta en nuestro corazón y así entender de que hacer tu voluntad es lo mejor. Gracias, Padre amado. Clamamos a ti no porque en nosotros hay mérito alguno, porque reconocemos que somos pecadores. Te damos gracias porque tu Hijo unigénito es nuestro pasaporte para ir al cielo. Y hoy clamamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a observar el video de mayordomía. Las técnicas de publicidad y marketing están diseñadas para producir insatisfacción con lo que tienes y crear el deseo de cosas nuevas. De esta manera, muchos se endeudan, creyendo que la felicidad se puede lograr comprando lo que no necesitan con dinero que no tienen. Pero la Biblia nos indica que la felicidad viene al darnos cuenta, con gratitud, de lo bendecidos que somos por lo que tenemos. Contentamiento no necesariamente requiere dejar ir todos nuestros sueños y objetivos,
sino que nos enseña a estar satisfechos con nuestro nivel de vida, a honrar a Dios y a evitar las deudas. Aquí hay algunos consejos para encontrar solidez financiera. Paso 1. Pregúntese, ¿a dónde va mi dinero? Anote todos sus gastos mensuales y clasifíquelos en 3 categorías. 1. Gastos fijos, los que no se pueden cambiar, como diezmos, ofrendas, alquiler o hipoteca, impuestos, etc. 2. Gastos variables. Pueden ser alimentos, agua, electricidad, atención médica, gas. 3. Gastos no esenciales, por ejemplo, viajes, electrónica, actividades recreativas, etc. Al registrar fielmente sus gastos, sabrá cómo gasta su dinero. Paso 2. Haga un presupuesto mensual, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Necesita pagar deudas? ¿Quiere ahorrar dinero para gastos futuros como comprar un auto, educar a sus hijos o jubilarse? Establezca un objetivo. Por ejemplo, dígase a sí mismo que quiere ahorrar $300 mensuales para su jubilación. Si ese es el caso, incluya esa cantidad en su presupuesto mensual. Paso 3. Compare sus ingresos con sus gastos. ¿Cuál es mejor? La regla más obvia para evitar la deuda es que sus ingresos siempre deben exceder sus gastos. Si sus gastos exceden sus ingresos, entonces está endeudado. Si es así, vuelva al paso 1 y evalúe qué cosas puede cambiar. Tal vez esté gastando demasiado en cosas superfluas y desnecesarias. A pesar de que la deuda puede ser socialmente aceptada en algunas sociedades, vale la pena seguir la Biblia, que dice: no debáis a nadie nada excepto el amaros unos a otros. Además, al devolver el diezmo y las ofrendas regulares y sistemáticas a Dios antes de cubrir cualquier otro gasto, está diciendo con este acto que quiere que Él sea el Señor también de su vida financiera. Por lo tanto, a medida que devolvemos nuestro diezmo y nuestros pactos, que podamos colocar nuestros deseos en último lugar y primero a Dios. Invitamos a los diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas. Señor Dios, gracias Señor, te damos por estas ofrendas que hemos recogido. Te suplicamos, Señor, que las multipliques para que acabemos pronto la obra que estamos intentando realizar en tu nombre y que podamos, Señor, estar algún día cerca del reino de los cielos o estar en él ya. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Invitamos a los hermanos a buscar en sus Sagradas Escrituras, en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén.
Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero. Allí haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él había hecho, a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Amén. Y es palabra de Dios. Después de oír estas maravillosas palabras de la Biblia, invito a de que en el libro de Habacuc 2:20 dice: Jehová está en su santo templo, que hay delante de él toda la tierra. Ahora vamos a quedar a manos de nuestro pastor, que trae una bendición de parte de Dios. Voy a proyectar un video, mejor si lo ves aquí. Muy feliz sábado, mis hermanos. Todos los pastores decimos lo mismo todos los sábados. Es una alegría estar aquí, es un honor. Lo decimos en todas las iglesias. Pero que pasa una cosa que siempre es verdad. Es que es cierto, es alegría estar aquí. Además, hoy que veo caras muy queridas de años y años y años atrás, y hermanos de visita. Quiero recalcar lo que ya ha anunciado Jonathan. A la tarde tenemos un tema muy interesante. ¿Qué hay que hacer? No faltar. Es un tema que es capital de nuestra doctrina, que es sobre el milenio. Es una de nuestras 28 creencias. Os invito a que no faltemos nadie en esa temática. Bien, nos ha leído Jason este capítulo en el que nos habla de que Jeremías fue al taller del alfarero, y el alfarero empieza a hacer un jarro, a medio hacer, lo rompe, y el barro está sujeto a la voluntad del alfarero. Por cierto, este tema se titula, y esto va para cada uno de todos los presentes, el tema se titula: ¿de qué barro estás tú hecho? ¿De qué barro estás hecho? Para situarnos, vamos a, Michael, ¿podemos poner el vídeo? Es un vídeo muy bonito. Una vez, en tiempos antiguos, le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, terminándola, pero se le rompió, se le estropeó en sus manos al alfarero. Y le dijo Dios: no te preocupes, vuelve a amasar el barro, amásalo de nuevo. Y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro, compactarlo al barro. Para amasarlo hay que hacerle un poco de daño, hay que moverlo, hay que sujetarlo para que vuelva a ser útil. Tiene que el barro ser reutilizado, pero después de haber sido otra vez reamasado por el alfarero. Y entonces él le dijo: pues haz otra vasija, pero con el mismo barro. Y ahí está el alfarero haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy antigua. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios. La habían inventado los sumerios, y
el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios puede hacer de nuevo, ex novo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Yo conozco en mi entorno cultural, en mi entorno social, personas que han caído en situaciones bastante degradadas. El mundo es un mundo peligroso y cuando una persona se estropea, es la metáfora del barro, solamente Dios la puede volver a reutilizar, a retomar. Y hemos, repito, conocido personas que a la invocación del nombre de Dios han sido sanadas de situaciones muy dramáticas. Ese es el trabajo del alfarero. Vino en la metáfora de Jeremías, en la metáfora, en la parábola bíblica, el alfarero es Dios, el hombre es el barro, y cuando se estropea el barro, cosa muy habitual en la vida, es solo Dios el que lo puede restaurar. Pues este señor ha hecho ya todo el culto. Todo lo que yo os voy a exponer está basado en esto, en que es verdad, el barro somos cada uno, pero hay diferentes tipos de barro, hay diferentes tipos de modeladores de barro. El torno que da las vueltas que da la vida también. Y todos somos hechos de barro, no solamente metafóricamente, sino que además científicamente. Hace, montón, 40 años, los que ya peináis canas, recordaréis que aquí en España había un programa sobre astronomía, los planetas, el universo, que se llamaba Cosmos. Ese programa, aprendí yo en ese programa, que era un programa científico. Yo era un jovencito, esto era el año 80, 81. Ese programa explicó que el hombre, el ser humano, es de la misma materia que las estrellas, el carbono. Estamos hechos, lo que más abunda en nuestro cuerpo no solamente es el agua, sino el carbono, las células, el carbono. Y las estrellas también son de carbono, igual que el barro. O sea, el que creó las estrellas y nos creó a nosotros usó la misma materia. Es ese alfarero divino. Para introducir el tema del barro, me trae a la mente lo atractivo que es el barro para los niños. Lo recordaréis. Cuando erais niños, el barro, qué atractivo era, las cosas que se podrían hacer. Es un material que a los adultos molesta mucho. Cuando llueve, ¡ay, Señor! Y sobre todo las mamás que han de limpiar esas manchas de barro en la ropa de los niños. Yo recuerdo en los años 60, yo vivía en un barrio de Barcelona que ya no existe. Un barrio que lo construyó la emigración. Media Andalucía vivía en lo que ahora es la Ronda de Dalt. Y allí había lo que se llama en catalán una bóvila. ¿Sabéis lo que es una bóvila? Es un lugar donde se hacían los ladrillos a mano. A mano. Yo veía a aquellos hombres en unas pozas con el barro hasta las rodillas y yo quería ser mayor para trabajar con ellos, para meterme yo allí en el barro y los pobres hombres sudaban y se sacrificaban. Después cogían el barro, lo echaban en moldes así, en rectangulares, los ponían al sol. Los niños íbamos a llevarnos algún ladrillo todavía fresco para modelar, para jugar. Los niños cogíamos esos ladrillos de arcilla roja y las modelábamos. ¿Qué hacíamos? Figuritas, caballos, canicas, bolas. Pues
es que resulta que Dios, nuestro Señor, también es un alfarero. El símbolo que nos hacía el artesano. Dios es un alfarero que eligió el material para crearnos el más humilde, el más, voy a decir, el material más tirado del planeta, el barro. Pues con eso nos ha creado. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la palabra humilde? Es una palabra del latín antiguo. Humilde viene de la palabra humus, que humus significa a ran de suelo, muy abajo. Por eso la persona humilde es la que no se ensalza, no va pavoneándose. Humilde viene de la persona que se humilla ante Dios y ante las personas. Pues Dios es un alfarero maravilloso, pero no es un alfarero por diversión, es un alfarero por amor. Y Dios creó de la materia más humilde de la tierra, ¿qué hizo? Una escultura, llamaríamos escultura perfecta. Creó un hombre, creó una escultura. Y en verdad que en nuestro mundo hay escultores que han trabajado el mármol y han creado unas esculturas. Ahí tenéis los clásicos griegos, los italianos del Renacimiento, unas esculturas maravillosas que el que las ve dice, ¡ay! Solo les falta hablar. Pero no dejará de ser un trozo de piedra, con forma bonita, pero un trozo de piedra. Pero Dios puso algo maravilloso en aquella figura preciosa, de barro. Le puso el aliento de vida, el aliento que llevaba su imagen, la imagen de Dios. Creado esa figura a imagen y semejanza de Dios. Y esa figura, ese hombre del cual luego Dios creó la mujer, Dios la hizo con capacidad de pensar, de crear, de decidir y con capacidad de amar y de servir. También Dios hizo a todos los animales del campo, todas las aves, pero los creó con su palabra. En Génesis 1, versículo 20, dice la palabra: entonces dijo Dios, rebose el agua de seres vivientes y haya aves que vuelan sobre la tierra en la expansión del cielo. La palabra creadora creó parte de la creación, pero el único ser que tuvo el privilegio de ser trabajado con las manos de Dios fue el hombre. Dios lo modeló y el hombre tuvo ese honor. Y salió el hombre de las manos de Dios. Y no salió el hombre de unas bacterias, por ahí, de un proceso de bacterias que se mutan a amebas, de amebas a renacuajos, ranas, reptiles, crustáceos, lagartos, monos. Eso es la respuesta que hoy cree el mundo mayoritariamente, que se enseña en las universidades. Y no te dicen que es teoría, porque la teoría es teoría hasta que se demuestra con hechos. Pero esa teoría de la evolución no se ha demostrado ni se demostrará. Y esa es la respuesta que Satanás dio a la humanidad a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX hubo, que es el inicio del tiempo del fin, hubo un reavivamiento espiritual. El enemigo vio que Dios daba un paso para crear un pueblo que llevara al mundo la noticia de que Él venía pronto, que preparemos a la humanidad. Dios estaba dando los pasos para preparar a la humanidad. ¿Qué hizo el diablo? No se cruzó de brazos. Creó esta teoría de la evolución, la más dañina, pero creó muchas teologías y filosofías que nacieron a finales del siglo XIX, ateísmo, totalmente todo contra Dios. El diablo no se cruza de manos a los pasos que da el Señor. Y hoy esa teoría de la evolución es lo que se enseña en todos los colegios, universidades, de todo el globo. Dios es el gran artista, el gran alfarero, pero ya concluyó su obra material. En el vientre de tu mamá estaba la mano del alfarero
modelando, construyendo esa criatura que eres tú, que nació un día el Señor, cuando se cumplió el tiempo, te sacó al mundo, ya concluyó la obra material. Es verdad que de ese bebé hay un proceso de crecimiento, maduración, hasta ser una persona madura, pero lo que es construcción, acabó el trabajo de Dios dentro del vientre de la mamá, pero le quedaba a Dios otro trabajo mucho más difícil, que es que concluida su obra creadora, la obra material, nuestro Señor Jesús tiene otra misión como alfarero. Él no deja de ser alfarero, pero ahora tiene el material más difícil para trabajar. El barro es trabajable, además es agradable, sí, no es muy limpio, pero es agradable de trabajar. Pero ahora Dios, desde que nacemos y sobre todo ya desde que empezamos a despertar a la vida, al mundo y a decidir, es cuando Dios tiene el material más duro para trabajar. ¿Cuál es el material más duro con el que Dios ha de trabajar? Nuestro carácter. Nuestro carácter es duro, es durísimo. Y eso os lo puede decir así entre nosotros cualquier pastor. El carácter humano es de las cosas más difíciles. Y Dios es omnipotente, es todopoderoso. Dios podría hacer así expandir su palabra y convertirte en una persona muy buena, muy buena. Lo podría hacer, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios necesita, siendo el todopoderoso, Dios necesita tu permiso para que Él te trabaje. Dicho de otra manera, tú te has de poner en las manos de Dios. ¿Habéis visto un trozo de barro que vaya corriendo a la rueda del alfarero? ¿Verdad que no? Pero sí que tú y yo hemos ido muchas veces para que Dios nos modele, nos arregle, nos transforme. Y es porque nos hemos de poner literalmente en las manos de Dios. Y así también nuestro carácter, nuestros barros tienen muchas impurezas. ¿Verdad que el barro que trabaja el alfarero es un barro limpio? Que metes la mano, lo retuerces por aquí, por allá, es limpísimo. Pero hay barros de tierra que si ese barro antes de mezclarse con agua no se filtra en unas mallas, en esas mallas se quedan las impurezas, pues después el artesano alfarero se puede encontrar con un barro que tiene pues piedras, cristales, cosas que dañan, impurezas, imperfecciones. Pero es que tu carácter y el mío no solamente tiene piedras, tiene palos, trozos de cristal que hieren la mano del alfarero. Tu carácter y el mío, que es el buen barro que hay que modelar, tu carácter tiene ira, intolerancia, envidia, egoísmo, rencor. Y aunque nos pongamos en las manos del mejor alfarero, si no colaboramos, Dios no puede hacer nada. Si el hombre se empecina en no cambiar todos los años de su vida y ser el mismo hombre, Dios solamente puede llorar y lamentar por esa persona que se va a perder. Pero tú y yo tenemos una bendición muy grande, que estamos advertidos, que lo sabemos todo y que vivimos en los días del tiempo de gracia. Si en tu barro, en tu corazón hay cosas, en mi corazón las hay, cosas que a mí no me gustan, yo tengo cosas que no me gustan y pido a Dios que me las cambie. Hoy es el día que podemos cambiar muchas cosas. A veces algunas personas prefieren ser sus propios modeladores, en lugar de permitir que sea Dios el que modele el carácter. Y tú podrás ser un gran artista, un virtuoso de la escultura, pero tú solo no podrás modelar tu carácter. La palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que quisieron modelarse a sí mismos. Dicho de otra palabra, quisieron ser conducidos por sus opiniones, por sus impulsos, por sus propias voluntades.
Ahí encontramos el caso de Saúl, que prefirió seguir su criterio y no obedecer el mandato de Dios. Por eso Dios lo desechó. Dios prefirió a David, un hombre con más defectos que tú y que yo, con muchísimos defectos, pero tenía un celo muy grande por las cosas de Dios. Lloró mucho, se restauró y escribió el Salmo 32 y el 51, lo más grande que se ha escrito sobre el arrepentimiento. Y David lloró lágrimas, lágrimas, lágrimas de arrepentimiento y de pedir perdón a Dios. Dios lo escuchó. A David lo encontraremos en el reino de los cielos. Ahí tenéis otro caso, el de Sansón, que lo encontraremos también en el reino de los cielos. En Hebreos 11, ahí está su nombre entre los héroes de la fe. Un hombre que llevó una vida desordenada, una vida detrás de las mujeres, detrás de sus impulsos, detrás de las malas compañías. Pero qué misterio. Antes de que se cerrara la puerta de la gracia de su vida, ¿cuándo se cierra la puerta de la gracia de tu vida? Cuando morimos. Hasta que morimos podemos dar un cambio diametralmente opuesto a nuestras vidas. Sansón lo hizo. Sansón se entregó a Dios en los últimos momentos, en los últimos días de su vida. Y Jonás, un hombre lleno de ira, de rencor, de rabia hacia el pueblo que tenía que llevar un mensaje. Pero Dios, es verdad que no era un barro blando, Jonás era un barro duro, un barro lleno de agresividad. Pero se puso en las manos de Dios. Balaam, ahí tenéis a Balaam, un hombre enamorado de la riqueza. El joven rico, otra persona de muy buen barro. El joven rico cumplía como vosotros todos los mandamientos. Pero ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Ay, Cristo le estaba denunciando el amor por las cosas terrenales, por la riqueza. Una cosa te falta. Ananías y Zafira, enamorados del dinero, conocieron la verdad. Dios mío, conocieron la verdad. Y el joven rico y Ananías y Zafira la oyeron de Jesús, lo oyeron la verdad de Pedro. Y sin embargo prefirieron que sus caracteres fueran moldeados ¿por quién? Por el padre de la mentira y el príncipe de este mundo. Siempre tu vida y la mía tiene un moldeador. Y nosotros tenemos la potestad y el privilegio de decirle a Dios, moldéame, toca mi corazón. Se lo podemos decir a Dios o podemos decirle, déjame, yo ya soy mayor. Pero cuando tú apartas esas manos divinas, viene otro alfarero. Este ya no se escribe con mayúsculas. Un alfarero ruin, un alfarero miserable, que va a llevar tu carácter hacia la perdición. Y encontramos en la palabra de Dios, oye, un ejemplo maravilloso. ¿Por qué? Pues porque Dios modeló su corazón. Ahí tenemos, ¿quiénes eran? ¿Qué quiere decir Boanerges? ¿Quiénes eran los hermanos Boanerges? Boanerges quiere decir los hijos del trueno. Cuando alguien, mira, ahí vive mi vecino, el hijo del trueno. Uy, tú dices, no, ya lo saludaré otro día. Porque ¿cómo serían sus caracteres antes de que Jesús los tocase? Los hijos del trueno. Pero Juan, el discípulo amado, era uno de los hijos del trueno. Pero ¿qué ocurrió? ¿Quién escribió estas palabras? Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. ¿Y quién usa mucho la palabra amados en sus epístolas? El apóstol Juan. Juan y su hermano Santiago fueron modelados. En Marcos 3:17, aquel Juan que aún no estaba transformado y su hermano Santiago pidieron que descendiera fuego del cielo para destruir una aldea de samaritanos. Pero después, años después,
cuando Jesús hizo una obra perfecta en el corazón de Juan y de Santiago, Juan escribía: hijitos míos. María Magdalena, y tenéis una mujer que conoció todas las durezas de la vida, una mujer a la que están a punto de matar, de lapidarla, aquella mujer sorprendida en adulterio, en aquella trampa que querían atrapar, no a la mujer, que era una pobrecita víctima, querían atrapar a Jesús y destruirlo. De ella Jesús sacaría con sus manos divinas, cuando ella lo permitió. ¿Qué sacó Jesús de ella? 7 demonios. Y ella fue una de las principales seguidoras de Jesús y la primera persona que lo vio resucitado. ¿Cuántas cosas vosotros y yo le vamos a preguntar a María Magdalena en el reino de los cielos? ¿Cuántas cosas? A María, la madre de Jesús, a los héroes de la antigüedad, que los encontraremos allí. Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar al pueblo, pero Dios tenía grandes planes para Moisés, pero por encima de los planes de Dios, Moisés tenía los propios para él mismo. ¿Por qué? Porque desde que era un bebito, que la hija de Faraón lo recogió, y ese niño creció entre seda, entre algodones, entre lujos, porque en esos, hasta los 40 años que sale corriendo porque Faraón lo quería ajusticiar. ¿Por qué Moisés con 20 años, con 30, que el hombre está en su vigor, con 35 años, por qué Moisés no hizo la obra? ¿Por qué Dios no lo llamó con 30 años para hacer la obra de liberación de su pueblo? ¿Por qué no lo llamó con 30 años? Pues porque era Moisés un barro lleno de impurezas, lleno de defectos de haber crecido en la hartura de pan. Y Dios tenía que moldear ese carácter de Moisés, no allí en los palacios de lujo y de abundancia. Dios lo tenía que moldear allí en el desierto, 40 años. Y aquel ancianito, yo imagino que 80 años de aquella época no son los 80 años de ahora. El ser humano va degradándose. Moisés era un superatleta con 80 años y con 90, hasta los 120 que murió allí en el Monte Nebo. Lo que caminó, ¿por qué? ¿Por qué Moisés tenía? No estaba en el guión, pero me ha venido ahora. ¿Por qué? Vamos mis hermanos al libro de Deuteronomio. ¿Por qué Moisés tenía esa vitalidad? Vitalidad física, además. Os diré el texto bíblico. Deuteronomio 34 es la última página de Deuteronomio. Y ahí vamos a ver por qué Moisés tenía ese vigor que nosotros, a partir de los 40, 50, 60, oye, ya se te escapa un niño, ya no lo pillas. Pero vamos a ver por qué Moisés tenía ese vigor. Deuteronomio 30, versículo 7. 34, perdón. Deuteronomio 34, algún valiente, algún varón esforzado y valiente que lo lea. Deuteronomio 34, versículo 7. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Muy bien. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Ni perdió su vigor. Estaba fuerte. ¿Por qué? No estaba en el guión, pero hay que decirlo, porque en los últimos 40 años de Moisés, su alimentación, ¿de qué era? Maná, pan del cielo, porque la alimentación, lo que tú vas a comer hoy en casa o lo vamos a comer aquí, eso te va a construir el estómago, y el estómago es lo que te construye la mente. Y Moisés estuvo lúcido y claro y fuerte hasta el final de sus días, lo contrario que su antepasado Isaac. ¿Cómo estaba Isaac en sus últimos días? Ciego, estaba hecho polvo, no veía. Se aprovechó Jacob y le colocó allí el timo de la piel peluda para obtener la bendición. Pero ¿por qué Jacob
Perdón, ¿por qué Isaac estaba tan pachucho? La alimentación, ¿de qué se alimentaba? ¿Qué pedía Isaac para comer? Esaú, tráeme la caza para hacer un buen cocido. Era un carnívoro furibundo, como el 90% de los presentes. Y esto es para que hagamos una reflexión de lo que... No es una exhortación pastoral, es una exhortación de Dios, porque construir el estómago te construye la mente. Y si tú tienes la mente sólida, el enemigo juega menos contigo, lo ves venir. Y mis hermanos, y ahí tenemos este caso de Moisés. ¿Por qué no lo llamó con 30 años? Porque no le servía. Porque aquel hombre, mucha cultura, toda la ciencia de los egipcios, un gran caudillo militar, pero a Dios no le servía. Porque el barro del que estaba hecho el carácter de Moisés estaba lleno de imperfecciones y ese necesitaba ser modelado en las manos celestiales, no en un torno de alfarero, en una rueda de alfarero, sino allí en el desierto, mirando cara a cara a las cabras. Tenía que morir el Moisés de la realeza y nacer el Moisés humilde. Ese Moisés que tras ese encuentro con Cristo en la zarza ardiente fue a Egipto a pedir la liberación del pueblo. Y Números, el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, nos dice que era el hombre más manso, el más humilde de la tierra. El hombre más manso y más humilde de la tierra era aquel Moisés heredero del faraón. Aquel era un Moisés orgulloso, altivo, perdonavidas y mirando a todos por encima del hombro. Pero aquel barro se dejó modelar por Dios. Y tenemos el caso de Pedro, que negó a Jesús. Saulo de Tarso, Dios mío, qué barro más imperfecto, Saulo, un inquisidor. Y ese inquisidor se llegó a convertir en el misionero más grande que han visto los siglos. Y ahora la conclusión es lo que ha dicho el alfarero. La conclusión, mis hermanos, es que tú, todos nosotros, tú no eres peor, ni eres menos que todos los personajes mencionados, porque tu carácter siempre está a tiempo de ponerse en las ruedas, en la rueda del alfarero, esa rueda que gira y representa las vueltas que da la vida. ¿De qué barro estás hecho? Normalmente uno no se ve todos los defectos que tenemos, pero sí que podemos vernos algunas cosas. Y seguro que tú tienes algunas cosas que, como dije antes, no te gustan, que las quieres cambiar, pero algunas cosas las dejas, pero a Dios no le gustan. Pero para que Dios pueda hacer su trabajo, falta lo más importante, y es que le des permiso. Porque nunca hay un barro demasiado duro. ¿Cuál es el material más duro? ¿El hierro? ¿El acero? No, aún hay un material. El acero es hierro templado, que es con carbono, durísimo. Pero el diamante, eso es lo más duro que hay. Si el diamante tuviese conocimiento y sentido de vida, el diamante que se pusiera en las manos de Jesús haría ahí una obra maestra, una obra perfecta. Pero necesitamos que Dios nos moldee, y para que Dios haga eso nos hemos de poner en sus manos. Os voy a contar la historia de Jacques Feix. Lo podéis buscar en internet. Jacques Feix, un niño bien, un niño que, al igual que Moisés, criado entre algodones. Un niño mimado, que creció en un hogar de familia muy rica y acostumbrado a que no le faltara de nada. Era una familia temerosa de Dios, pero en la adolescencia ese muchacho se dedica a ir a las malas compañías. Quiere vivir y no privarse de nada, y para eso hace falta dinero. Y se dedica a ir quitándolo en casa, haciendo pequeños hurtos. Y un día
quiere llevar adelante su sueño, que es comprarse un yate e irse a las islas. Él era francés y esto sucedió en los años 50, o sea, hace unos 70 años. Comprarse un yate e irse a las islas de la Polinesia francesa a vivir la vida, pero eso cuesta dinero y no tenía dinero. Con un mal amigo deciden atracar una joyería. El atraco se complica, la policía, tiroteo, muere un policía, es él el que ha disparado. En Francia en aquellos años, y en España en aquellos años, no se jugaba con la autoridad y las leyes eran muy estrictas. La pena en aquella Francia de hace 70 años, por un hecho así, era la pena de muerte. Y este muchacho, sus padres con dinero apelaron y fue llevado a la cárcel. Lo visitaron muchas veces y en la cárcel ese muchacho mimado, malcriado, egoísta y desconsiderado con todo el mundo, ese barro lleno de impurezas, de egoísmos y de malas cosas, es un milagro. Lo explicamos muy fácil, pero es un misterio. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabajó con ese muchacho y escribió en esos meses entre que la condena se sentencia y se cumple, escribió un libro. Él era católico y escribió un libro que se titulaba Dentro de 5 horas, cuando lo ajustician, era la guillotina en aquella Francia. Cuando lo ajustician, él escribió, dentro de 5 horas veré a Jesús. Porque estaba convertido, estaba convencido de que en el momento de su muerte, él iba a ver a Jesús. Sabemos que eso no es verdad. No vas a ver a Jesús en el momento de tu muerte. Pasas a un descanso que puede durar hasta que el Señor venga. Para él, seguramente, como para cualquier persona fallecida, ese sueño pues fue un suspiro. Pero él estaba convencido de que iba a estar toda la eternidad con Jesús. Y tú no tienes un corazón más duro que aquel muchacho. Y así se cumplirá el proyecto de Dios para el hombre, el proyecto de Dios para la humanidad. Porque Dios tiene un proyecto para ti, para mí, para la humanidad, y tiene un proyecto para el universo. ¿Qué proyecto es ese? Que la familia humana, limpia y purificada, podamos repoblar el cielo tras la pérdida de miles de ángeles que cayeron hace miles de años y allí han quedado vacíos. Tuve un tema por internet, un Zoom, que leí un texto que se encuentra en Historia de la Redención, que Lucifer desafiando a Dios, desafiando a Jesús, cuando la rebelión ya no había marcha atrás, Lucifer dice, mostrando a todas aquellas legiones de miles, millones de ángeles rebeldes, Lucifer dijo, los vas a echar a ellos también. Historia de la Redención, creo que es página 24, creo. Los vas a echar a ellos también y vas a dejar semejante vacío en el cielo. Hoy hay un vacío en el cielo. Pero todos esos espacios que hoy están vacíos, estamos llamados a ocuparlos nosotros para eternidad. Y así se cumplirá el proyecto de Dios, que será repoblado con todos los salvos, aunque con un retraso por nuestras rebeldías. Y entonces, atención a lo que voy a decir ahora, que nadie se escandalice, pero ¿qué religión tenemos? ¿Qué somos? Adventistas, ¿verdad? Pues yo tengo ganas, atención, de que todos dejemos de ser adventistas. ¿Qué dice, pastor? ¿Qué quiere decir adventista? El que está esperando a Jesús. Seremos adventistas hasta que los cielos se abran y lo recibamos. A partir de ese momento ya no seremos adventistas porque ya estaremos con Él. La palabra habrá dejado de tener sentido. Ya
viviremos y moraremos con Él. Pero triste la persona, hemos conocido dolorosamente personas que han dejado de ser adventistas. Hoy, en estos días, en estas semanas pasadas, en estos meses, estos años pasados, qué triste es dejar de ser adventista en esta vida. Porque cuando dejas de ser adventista, yo como pastor veo cómo son los barros, las figuras de las personas que dejaron de ser adventistas. Ya no los ha modelado Dios porque los rechazaron, pero los veo ahora. Está modelando el demonio. Sus vidas, los que yo conozco, tragedias, divorcios, adicciones, hogares destruidos porque dejaron el camino, y el diablo está esperando que tú des un paso ahí fuera del camino, porque te va a pillar. Porque él quiere, el enemigo quiere que seamos nosotros quienes nos automodelemos, pero detrás de nuestras manos modeladoras está Él. Y ahí en los cielos, mis hermanos, tendremos un hogar, una nueva nacionalidad, con un pasaporte que solamente obtendremos si aceptamos la mano de la sangre de Cristo y nos ponemos en las manos del gran alfarero. ¿Y todo por qué? Por su gracia y por su amor. Mis hermanos, concluyo. El diamante es lo más duro, pero Dios es poderoso, todo lo puede. Dios puede mover el universo, puede secar y abrir mares, lo puede todo. Y tu corazón no es más duro que eso. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. Una es mentir. Dios no puede mentir. El diablo sí. La mentira es su profesión. Es el padre de la mentira. Dios no puede mentir. Otra cosa que no puede hacer Dios es forzarte. No puede forzarte, no puede poner sus manos sobre ti para trabajarte si tú no le das permiso. Porque el respeto es un principio y Dios es un caballero. Y Dios no puede transformarte sin tu permiso. Y esto parece una incongruencia, pero Dios, fijaos, si lo analizáis, no estoy equivocado, pero Dios necesita tu ayuda para cambiarte. Ayudémoslos a que como alfarero nos transforme. Y es un mensaje para ti. No es un mensaje para el que está sentado al lado tuyo. Es un mensaje para ti. También lo es para mí. Y no esperemos al último minuto para cambiar. Y recuerda, concluyo con esto, mi hermano, que el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes en carácter a Cristo. Ese es tu trabajo y el mío. Permitir que Cristo nos convierta a su semejanza en carácter para recibir el divino sello de Dios. Que el Señor os bendiga. Gracias a Dios le damos por el sermón que ha traído en este maravilloso día. Ahora los invito a colocarse en pie para oír una alabanza. Esta alabanza será el segundo himno. No está en nuestro himnario, pero la habéis oído muchas veces porque nos habla de un gran alfarero, un gran artista que está deseando poner sus manos sobre tu carácter. El gran artista. Impresionante estar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo,
puedes oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos. de gran artista, tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Adán y Eva llevaban un manto de luz antes de pecar. Eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy, lo mereces hoy. Amén. Amén. Todo aquel que lo desee, le invito a que nos pongamos de rodillas, el que pueda, el que lo desee. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Señor, conocemos que eres maravilloso y grande, que tienes un gran proyecto y grandes planes para nosotros, Señor. Quieres lo mejor, Señor, y nuestras rebeldías son lo que nos separa de ti. A veces rechazamos tu mano, esa mano cariñosa que viene a darnos lo mejor, y te pedimos perdón por ello, porque no estamos transformados. Ayúdanos, Padre, a convertirnos cada día. Un día nos entregamos en las aguas, Señor, nos entregamos a ti, pero a veces, y muchas, el adversario nos lleva y juega con nuestro carácter y nos lleva por donde quiere, porque se lo ponemos fácil muchas veces. Señor, solo podemos entregarnos a la divinidad cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, permítenos abrir nuestras puertas para que el Espíritu tenga un lugar donde morar para siempre. Ese Espíritu Santo nos mantendrá conectados contigo.
El adversario nos verá de lejos y no podrá hacer nada. Yo te pido, Padre, te pido que a todos mis hermanos, todos los presentes que estamos aquí, Señor, nos toques el corazón y permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, que saque de nuestros corazones esas rencillas personales, esas rencillas entre familia, esos egoísmos, esas frialdades, que solamente hacen feliz a nuestro adversario. Queremos cambiar, Padre, y te pedimos la ayuda. Y necesitamos ayudarte, permítelo, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabéis, hermanos, el domingo pasado falleció nuestra hermanita Greisa, el martes fue el sepelio y respecto a la hermana Greisa, nuestra hermanita Petri tiene unas palabras. Bueno, pues como dice el pastor, nuestra hermana Grace, pues lleva un cáncer muchos años, pero los últimos... ¿Esto se oye? Sí, ¿no? Los últimos han sido muy, muy duros. Una mujer enferma que tenía que trabajar porque si no